¿Por qué siempre que se viaja en el tiempo hay una paradoja? ¿Esta gente no aprende o qué pasa aquí ya? Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos y curiosos de cine. En el día de hoy vamos a ver la narrativa de los viajes en el tiempo. ¡Comenzamos! Como digo, ¿por qué cada vez que se viaja en el tiempo hay una paradoja? ¿O a vosotros no se os ha dado este consejo? Si alguna vez viajas atrás en el tiempo, procura no tocar nada, porque hasta el más mínimo cambio puede alterar el futuro de una forma inimaginable. Vamos, yo creo que esto es, vamos, cantado. Tú, un tío que viaja en el tiempo y dices, ese la va a cagar. Ese la va... Y está el tío ahí escondido y tú dices, ese la lía. Ese la lía. Al final se encuentra con el primo, con el sobrino, con el tío, con el hijo, con el yo, con el padre, con la madre, con el abuelo, y al final no nace. ¿Es esto posible? Bueno, pues creo que voy a fastidiar un poco la narrativa de los viajes en el tiempo y vamos a disociar la ficción, que, bueno, pues es muy interesante, bueno, y siempre nos deja unos guiones brillantes y unas películas y una serie muy brillante de lo que es la realidad, y vamos a ver sobre todo la realidad y lo que yo creo que es un viaje en el tiempo que hacemos constantemente, es decir, cómo nosotros vemos el tiempo o cómo el ser humano digamos que capta el tiempo. La realidad. Vamos a empezar desde la realidad y nos vamos a extender hacia la ficción. Vale, nosotros estamos continuamente viajando en el tiempo. El viaje en el tiempo como tal de la máquina del tiempo, me voy al pasado, cojo, le meto marcha atrás, marcha adelante, me voy al futuro, eso no existe. No existe y es muy complejo, muy complejo que llegue a existir. ¿Por qué? Porque el tiempo pasado se queda en el pasado, ¿vale? Y el tiempo futuro, bueno, pues es incierto. Sí que, según algunos científicos, puede haber líneas de tiempo o líneas espaciotemporales diferentes. Pero eso son otras dimensiones, no son nuestro pasado, no son nuestra línea de tiempo. ¿Qué pasa? Que el ser humano sí que viaja en el pasado. Nosotros estamos viajando continuamente al futuro, es decir, nosotros estamos pensando en el día de mañana constantemente, en el mes siguiente, en el siguiente viaje, en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es viajar al futuro. Porque nosotros estamos poniendo el pensamiento, poniendo el punto sobre un momento que no es el presente. Nosotros estamos poniendo el punto, o el foco, mejor dicho, en un momento que está, digamos, en el futuro, que nosotros planificamos, que nosotros digamos que, bueno, pues miramos y luego planificamos, aunque luego salga como tenga que salir. Y de la misma forma, cuando nosotros recordamos, estamos poniendo el foco en el pasado. Estamos diciendo, bueno, pues es que esto lo hice mal, es que esto lo podía haber hecho de otra manera, es que conocí a fulanito, conocí a menganita, es que hice yo no sé qué, hice yo no sé cuánto, le hice esto mal a este hombre, le hice esto mal a esta mujer, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Este punto yo creo que es el que nos lleva a la narrativa, es el que nos lleva a la ficción. Luego, por supuesto, como digo, podemos mezclar, digamos, lo que es la máquina del tiempo, lo que es la línea espaciotemporal nuestra propia, con lo que son las otras dimensiones. Pero no estamos hablando ahora de otras dimensiones, estamos hablando de nuestra línea temporal, de nuestro viaje en el tiempo, ¿vale? O sea, que vamos a disociar esas dos teorías que juntas pueden ser plausibles y que separadas, bueno, pues como dicen algunos científicos, puede ser más plausible. Como digo, este punto de decir, bueno, pues es que si hubiera ido al pasado y si en este momento, con los conocimientos que tengo ahora, si hubiera ido en este momento, pues hubiera hecho las cosas diferentes, porque digamos que hice daño a fulanito, porque no lo hice bien, porque no conseguí tal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí reside lo que es la ficción de, bueno, pues lo que es la narrativa del viaje en el tiempo. Y de ahí, bueno, por supuesto se dan muchísimas películas interesantes como, bueno, La máquina del tiempo, como ARC, como Proyecto Almanac, por supuesto, como El regreso al futuro, que por supuesto, además de coger esta narrativa o de basarse en cómo sería mi vida, etcétera, etcétera, pues también cogen esas narrativas teóricas de lo que son las paradojas del abuelo, es decir, las paradojas donde tú conoces a tu abuelo o donde tú te conoces a ti mismo y digamos pues que no pueden ser compatibles. ¿Por qué? Porque puedes influir en el futuro o porque digamos que puedes, bueno, pues fastidiarlo todo si a lo mejor, bueno, pues tu abuelo no conoce a tu abuela y por tanto no tienen a tu madre y por tanto, o a tu padre y por tanto no tienen
Bueno, pues tu descendencia básicamente. Yo creo que ese punto es muy teórico porque es muy difícil que haya una línea de tiempo repitiéndose constantemente. Cuando, por supuesto, vemos cada vez que miramos al futuro que las líneas de tiempo son orgánicas. ¿Por qué? Porque nosotros miramos al futuro, decimos, bueno, pues vamos a planificar, vamos a poner el foco en el futuro y estamos viajando hacia adelante, estamos viajando en el futuro, pero nosotros planificamos y decimos, no, pues esto lo tengo que hacer así, y esto tiene que ser de color verde, y esto tiene que ser grande, y esto tiene que ser pequeño, y esto tiene que ser cual. Cuando nosotros andamos ese camino, cuando nosotros digamos que andamos esa planificación, resulta que hay un problema. Resulta que todo va cambiando, porque resulta que, bueno, pues es que ese color azul no le va bien, tiene que ser un color verde. Resulta que esto no es tan grande como parecía, y esto es más pequeño, y resulta que esto es así. Esto es como la frase esa que siempre decimos de ¿para qué voy a planificar si luego no me sale nada como yo he planificado? Bueno, pues algo así, ¿vale? Pero todo esto dentro de la ficción no vale para nada. Lo que es la realidad dentro de la ficción no vale para nada. ¿Por qué? Porque en la ficción todo no funciona. Todo no funciona y de hecho, como digo, hay narrativas muy chulas dentro de lo que sería, bueno, pues esta temática del viaje en el tiempo. Y, por supuesto, todo lo que os he dicho, tanto sea del pensamiento, tanto sea como multidimensional, tanto sea como viajar en el futuro hacia adelante, hacia atrás, en una misma línea de tiempo, tanto sea como planificando, tanto sea como cualquier cosa, es interesante y es muy bueno y da mucho juego en lo que es la creación de bueno, pues películas de ficción, películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Uno de los mejores ejemplos que combina casi todo esto que os he dicho es la película de Todo a la vez en todas partes, que es muy interesante porque nos da un punto de vista cotidiano sobre lo que podían ser, bueno, pues los diferentes multiversos y lo que podrían ser los diferentes, bueno, pues saltos espaciotemporales. Creo que es una película muy interesante y muy simbólica dentro de lo que sería todo este ámbito. Por supuesto, si no la has visto, creo que deberías verla porque, bueno, pues nos muestra, como digo, muchos ingredientes de estas narrativas dentro de una misma película. Y bueno, pues tiene su aquel, es muy entretenida, cuidado, es entretenida, pero por supuesto también es un poco difícil de coger porque tiene muchos conceptos en este sentido que tienes que entender, ¿no? Más o menos entender y más o menos, bueno, pues no controlar, sino, vamos, entender, básicamente. Pero bueno, si has entendido cualquier película de viajes en el tiempo, esta la vas a entender, seguro. Y otra película que también es interesante y que también tiene un punto, digamos, un poco diferencial con respecto a lo que sería bueno, pues estos espacio-tiempo o estos saltos espacio-tiempo es La Guerra del Mañana, que bueno, pues también tiene unos espacio-tiempos muy interesantes y creo que solventan de buena manera algunas cosas en lo que sería el salto hacia el futuro para tener un buen presente o bueno, el salto a esa, bueno, pues la guerra del mañana, como decimos, ¿no? Y bueno, pues las acciones que se crean, digamos, en ese futuro para que no tengan impacto, digamos, en el presente. Hay mucha variedad dentro de este tipo de películas, hay muchísima variedad y como digo, la narrativa es muy rica y bueno, pues hay desde películas que van de mucha acción y explicar poco a películas que van a explicar mucho y poca acción, o películas que realmente, bueno, pues son blow mining total y que tienen un guión brutal desde el principio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, bueno, pues esta explicación o esta introducción a la narrativa de lo que serían, bueno, pues los viajes espaciotemporales. Si quieres saber más, por supuesto, pónmelo aquí por la caja de comentarios y podemos hacer, bueno, pues algún compendio o, bueno, algunas definiciones dentro de lo que sería esta narrativa. Por supuesto, también puedes poner si te gustan las películas espaciotemporales, no te gustan, te aburren, qué te parece lo que sería la paradoja del abuelo, qué no te parece, qué te parece, bueno, pues las teorías del multiverso, te gustan las películas que combinen toda la narrativa, te gustan las películas que solo sean de saltos en el tiempo, cualquier cosa, aquí en la caja de comentarios. Os digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final, like, que ayuda muchísimo al canal, suscribiros si aún no estáis suscritos, campanita, redes sociales, nos vemos en los siguientes vídeos, chao.